Buenas tardes, nuestro grupo está conformado por Paula Páez, Michael Chaguala y mi persona Lorena Laya. El movimiento que nos correspondió fue el movimiento 15M. Bueno, este movimiento fue un movimiento ciudadano formado el 15 de mayo del 2001, de ahí parte su nombre. Surge a raíz de las diferentes manifestaciones que se presentan ese día con la intención de mejorar el sistema democrático que había para ese momento, ya que se encontraban cansados de que los políticos de su país no los escucharan e hicieran caso omiso a sus llamados. Este movimiento surge en España y tiene como promotores y participantes estudiantes, amas de casas, desempleados, jubilados y diferentes personas del común que tenían un mismo interés. Entonces, ahora vamos a hablar de lo que ellos estaban reclamando. Ellos estaban cansados de toda la corrupción que había y como esto los había llevado a tener una crisis económica, una crisis inmobiliaria, altas tasas de desempleo. El bipartidismo en ese momento era muy marcado y era algo que ellos rechazaban totalmente. Entonces, bueno, buscaban primero que todo ser escuchados y que tuvieran en cuenta al pueblo, a todas las personas, buscaban mejorar, prácticamente su objetivo principal era mejorar el sistema democrático y ser escuchados. Bueno, estas eran algunas de las frases que ellos utilizaban muy seguidamente. Entonces, bueno, empezamos con democracia real ya, no somos mercancía en manos de políticos y banqueros, no nos representan y error del sistema. Estas frases eran utilizadas en los diferentes escenarios donde se encontraban para realizar marchas, acampar, hacer el cacerolazo o también las asambleas que hacían en los diferentes barrios, mejor dicho, en los escenarios donde se reunían para acordar las manifestaciones que iban a hacer. El 15M también sirvió de inspiración en diferentes países donde se produjeron algunos movimientos, como por ejemplo el movimiento COPI en Estados Unidos o Yo Soy 132 en México, también protestas en Brasil 2013, Occupy Gezi en Turquía y Nude the Vote en Francia en 2016. Bueno, en los aspectos teóricos tenemos que tener en cuenta nuestra recopilación de información con base en los tres artículos que como grupo elegimos y leímos para hacer este trabajo. El primero, tratamiento periodístico del movimiento 15M, movimientos, medios de comunicación alternativos y no convencionales. También el activismo en la web 2.0 15M y la emergencia del movimiento 15M en Madrid, un nuevo sociopolítico emergente. Algunos de los aspectos teóricos que vimos fue líderes de opinión, opinión colectiva, aguja hipodérmica y flujo de comunicación en dos pasos. En los líderes de opinión vemos cómo en Madrid este nuevo actor sociopolítico en escena empieza a tener gran envergadura, porque inician muchas cuentas a tener relevancia en Twitter y en Facebook. Y estas cuentas pues promovían diferentes como problemáticas y soluciones a esas problemáticas por medio de Twitter y Facebook, en donde le daban voz a los que no tienen voz, permitiendo que generalmente hubieran líderes de opinión empíricos, informales, pues, y distribuyeran pues esta información que estaba llegando desde las diferentes indignaciones alrededor de todo el país que se estaban proclamando por medio de redes sociales, en donde ellos llegan, procesan, replantean y empiezan a emitir una información en los diferentes contextos. Y además el hecho de compartir diferentes intereses pues prácticamente llevan una convicción a lo que está emergiendo en ese momento en las redes sociales, está teniendo gran relevancia en la población española. Por ende, iniciamos también con el surgimiento de diferentes opiniones individuales que empiezan a interrelacionarse entre sí y empiezan a formar una fuerza social que finalmente permita una opinión colectiva en grupo por los diferentes intereses, circunstancias, vivencias que se están presentando en ese momento y en ese contexto, ¿no? En ese grupo de personas. En la aguja hipodérmica encontramos bastante en el texto, en el artículo Activismo Social en la Web 2.0, Movimiento 15M. En este prácticamente nos plantean el tema que ya hemos visto anteriormente en clase, que es el de la aguja hipodérmica. En este caso, tenemos que tener en cuenta que según la cual la comunicación mediática produce un efecto, una influencia sobre las masas y sobre
Sí, porque pues básicamente lo que nos habla la emergencia de este movimiento 15M, en donde los diferentes medios digan o no la verdad, están teniendo una influencia pues en las masas, ¿no? Bueno, y en el flujo de comunicación en dos pasos podemos ver cómo esto ya lo hemos visto y verificamos cómo se planteaba un modelo de comunicación de dos pasos muy vertical en el que había un emisor y un receptor en donde el mensaje, los códigos no tenían ningún análisis, no se movía la información que se estaba transmitiendo, sino que así directamente llegaba a las masas, en donde incluso se creía que las masas eran personas que recibían información de la manera directa y en la que no se razonaba o se analizaba lo que se estaba recibiendo. Pero en este movimiento como tal vemos un gran avance y un gran cambio a lo que nos planteaban, lo que planteamos alguna vez en clase, que fue un modelo no de dos pasos, sino de tres pasos, en el que ya llegan a estar los líderes de opinión, como ya lo tratamos anteriormente, y en donde ellos, como actores sociales en las diferentes redes sociales en el Internet, empiezan a recibir información de diferentes fuentes y empiezan a analizar, a desarrollar, a acaparar esa información, a releerla y transmitirla para que las diferentes personas que también, los diferentes individuos que se encuentran en estas redes sociales empiecen a recibir esa información con base en el análisis posterior de estos diferentes líderes que se encontraban allí. En cuanto al rol del Internet en el movimiento del 15M, podemos decir que pues, el Internet, sí, como ya lo vimos, fue de gran ayuda, pues empezó con la difusión de una indignación que se denotaba silenciosa, pero que gracias al Internet empezó a tener resonancia hasta convertirse en una indignación colectiva por la suma de las diferentes decisiones que quejaban a la población, como la compañera Giret ya lo tocó. Y pues eso prácticamente fue la suma de las diferentes opiniones individuales que desde diferentes cuentas empíricas de opinión pasaron a convertirse en líderes de opinión y en donde fueron encontrando participantes frente a las políticas, fueron encontrando diferentes opiniones frente a las políticas que estaban ejerciendo en ese momento quienes gobernaban el país. Ahora vamos a mostrarle un video de 3 minutos para complementar el tema que sirve bastante. La pregunta no es por qué un movimiento como el 15M ha tomado la calle ahora, sino por qué España tardó tanto en alumbrar un movimiento como este que lleva meses provocando calambres en toda Europa. El despertar llegó cuando la crisis económica dejó patente que el poder político quedaba de rodillas ante un sistema financiero en apuros. Las necesidades de los ciudadanos parecían quedar aparcadas en un segundo plano. Que los políticos de verdad se involucren y tengan en el centro de ellos mismos los valores más que el dinero. Estamos cansados de que el dinero sea el centro de todo y queremos que las personas vuelvan a tener ese protagonismo que merecemos. Según la organización del 15M, se llegan a concentrar en la Puerta del Sol alrededor de 8.000 personas. La clave, un espíritu pacífico que abandera la indignación popular, que lleva meses latente a pesar de que ha sido ninguneado por los políticos y por los medios de comunicación y que no está dispuesto a dejar de tomar la calle. La chispa que prendió la mecha de la movilización fueron las revoluciones árabes. Jóvenes sobradamente preparados, con un futuro negro, encarcelados en dictaduras toleradas por el sistema, que se negaron a seguir viviendo con el miedo metido en el cuerpo. Los árabes nos dijeron a nosotros, a esta generación, que no habíamos vivido ninguna dictadura, ninguna revolución, que sí se podía estar en contra, que sí podemos manifestarnos, que sí podemos cambiar nuestro país y podemos tomar las calles para tener un futuro mejor. Creo que todas las revoluciones árabes, los movimientos irlandeses, nos han demostrado que podemos ir a la calle y empezar a provocar cambios. Ni esto es un botellón, ni el 15M está dispuesto a morir el día 22. El objetivo va más allá de la cita con las urnas. Pensamos que porque vamos a votar cada 4 años, bien las municipales, bien las generales, estamos participando. Hay muchas otras formas, por eso falla el sistema entero. No es una democracia real. La base del sistema está relacionada entre sí y el ciudadano queda al margen. Eso hay que modificarlo. El ciudadano tiene que volver a ser el punto sobre el que gravita el sistema. El 15M sigue latiendo en el corazón de Madrid por quinto día consecutivo, arropado por movilizaciones gemelas en 60 ciudades españolas, con réplicas en decenas de capitales y de ciudades europeas. Y cada vez más indignado, porque el sistema que les pide el voto para perpetuarse sigue ninguneándoles. Bueno, y ahora para finalizar, vamos con nuestra compañera Paula Páez. Ahora hablaremos de la relación entre el movimiento 15M y la opinión pública contemporánea.
Iniciaremos con la versión contemporánea del Two-Step Flow, que genera una relación directa entre el movimiento 15M y la opinión pública contemporánea, pues a través de este modelo actualizado encontramos el importante papel de los influencers en la sociedad, o al menos el gran impacto que tienen en la misma. El Two-Step Flow, en su versión contemporánea, plasma el proceso de la siguiente manera. Primero, los influencers recogen la información de su interés por medio de la mass media, la reelaboran añadiendo su punto de vista y la transmiten siendo ya sea rechazada o aceptada por los líderes de opinión informales, quienes finalmente la hacen llegar a los espectadores. Lo que concuerda mucho con el movimiento 15M, pues los influencers a través de Facebook y Twitter principalmente promocionaron mucho la iniciativa de estas protestas, haciendo una invitación abierta a la gente. En el segundo punto hablamos de que el hecho de tener creencias, costumbres, pensamientos, entre otros, similares hace que se cree un vínculo que motive a apoyar un proyecto o decisión. Es decir, si yo veo que un influencer tiene una opinión de determinado tema muy similar a la mía y que muchas personas lo están siguiendo, y pues me voy a motivar a pertenecer allí y a apoyar las decisiones que pasan a ser colectivas. Muy similar a este punto, llegamos al tercero, la perspectiva reduccionista, la cual muestra el hecho de cómo las personas en su nivel individual van forjando o asemejando su postura frente a algo con la de otros individuos, uniéndose y llegando a formar la opinión colectiva, tal como pasó en el movimiento 15M, que las personas al ver por las redes sociales el interés de luchar por los derechos que tenían los demás, se fueron uniendo para crear un movimiento grande que marcó la historia. Eso es todo por ahora, nosotros somos el grupo número 2, espero les haya gustado la exposición, hasta la próxima.